Tenemos un nuevo jugador en la fantasía y ha dado mucho de qué hablar. ¿Qué es el romantasy y por qué es tan controvertido? Hola, bienvenidos a Esto No Es un Spoiler, mi nombre es Joaquín y el día de hoy les traigo un video para platicar de la tendencia que está de moda en la literatura de fantasía en este momento, que es el romantasy o romance de fantasía, porque llamarle fantasía romántica, no sé, creo que ya es tomar partido de cierta forma en este tipo de discusión. ¿Por qué es tan controvertido ese tema del romantasy? Y quizá no sé si ustedes en sus redes o demás lo hayan visto mucho, o en realidad a mí el algoritmo de Threads, que ya es la que más uso en estos días, me está dando mucha idea de que hay mucha polémica alrededor de la discusión del romantasy. Por principio de cuentas hay dos puntos de discusión importantes. Uno, que las editoriales automáticamente cuando se encuentra con una fantasía escrita por una mujer, la clasifican como fantasía juvenil. O en segundo lugar, si el romantasy es ninguneado por los fanáticos de la fantasía o es ninguneado por los grandes amantes de este género. Y es un punto súper interesante porque está arrasando, si uno juzga los números de ventas que tiene todo esto de Alas de Hierro y Alas de Sangre y demás. Pero al mismo tiempo genera una sensación de que no es tomado en serio por mucha gente. Y me llama la atención porque habla mucho de nuestras actitudes con respecto al mercado del libro. Es mucho marketing lo que trae detrás y muchas discusiones de cómo funciona o cómo opera la industria editorial a la hora de clasificar los géneros. Entonces vamos a la primera situación, que es que la fantasía escrita por mujeres en general se le tiende a relegar a la sección de juveniles. Y acá es un punto muy interesante porque, y esto va a ser un tema común en este video, creo que siendo muy categóricos al afirmar esto, nos vamos mucho al ejemplo de ahorita y no tendemos a ver lo que hay en la historia. ¿A qué nos estamos refiriendo con esta idea de que la fantasía escrita por mujeres ha sido clasificada como juvenil? Hay dos cosas. Primero, ejemplos muy concretos. Primero, el Priorato del Naranjo. Y en segundo lugar, la Guerra de la Amapola, que son sagas que yo considero de fantasía adulta. Así se publicaron en inglés, así se vendieron en inglés. Que en español se les ha puesto en géneros o sellos editoriales juveniles. Entonces son dos ejemplos que es justo sí reconocerlos que están ahí, pero al mismo tiempo uno ve y dice, es todo lo que pasa y hay que separarlo. Si uno ve obras de grandes autoras de la fantasía, mujeres históricas, específicamente Ursula K. Le Guin, obviamente Un Mago de Terramar es fantasía infantil, pero yo nunca la he visto en la sección de juveniles, siempre está en fantasía, 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 siempre. Uno cuando va y busca su autora de edición enorme ilustrada por Charles Best, uno no lo encuentra en la sección de juvenil, uno lo encuentra en fantasía, fantasía, junto a la biblioteca del Señor de los Anillos, que es la que estábamos viendo el otro día. Entonces, si uno se va a esos ejemplos históricos, o por ejemplo Margaret Wise, una de las 2 de las 4 manos que escribieron las novelas más clásicas de la Dragonlance, uno a ella no la encontraba en la sección de juveniles. Barbara Hambly, la escritora de Vencer al Dragón en inglés, nunca se le consideró como escritora de fantasía juvenil. Sus personajes son de mediana edad. En español lo publicó, sí, Beco en un sello juvenil, ahora que lo encuentro. Entonces ahí es el tercer ejemplo. Pero, digamos, históricamente, por lo menos lo que yo puedo pensar de Le Guin y la Dragonlance, no se publicó así. Y yéndonos a Hambly de regreso, esta republicación en juvenil es contemporánea, porque históricamente no se publicó así, Vencer al Dragón. Según yo en español tampoco, lo había publicado Minotauro. No, Minotauro no. No sé quién lo haya publicado originalmente, pero estoy seguro que no era en juvenil. Y en segundo lugar, el punto de si esto del New Adult o Young Adult se le mete automáticamente en novelas juveniles, es un tema más de marketing. O sea, yo soy de los que cree 100% que el New Adult es Young Adult con sexo. O sea, es eso básicamente, y le ponen 3, 4 años más a los personajes. Y si bien hay situaciones en las cuales los personajes se enfrentan a situaciones muy oscuras y demás, el enfoque no es tan adulto y esto es más marketing contemporáneo. El enfoque del Young Adult es mucho más hacia la juventud, a crecer la juventud, pero no se parece mucho a las novelas clásicas de desarrollo de un joven granjero o las que uno tiene en la cabeza de fantasía, por un tema de tono fundamentalmente. Yo lo veo como un tema de tono de que en ese momento, o sea, sí es el Bildungsroman, es el crecimiento del personaje, pero con un quest
O sea, con grandes hazañas, con grandes... O sea, que el personaje crezca a través de su misión, a través de ese camino. Yo sé que estamos siendo muy clásicos con el camino del héroe. Pero en el young adult contemporáneo no se siente tan así como... Yo creo que lo plantea mucho como, no sé, como si la misión fuese parecida o equivalente a la misión de un joven contemporáneo. Es decir, crecer su vida en sociedad, crecer en un ambiente escolar, por ejemplo, cuando uno leía Los Juegos del Hambre o ese tipo de cosas. O sea, sí, es un mundo súper distópico y lo que quieras, pero el enfoque de la historia, aunque sí, o sea, aunque el objetivo de los personajes sea derrocar al señor Snow, no se siente así. O sea, se siente como que lo más importante para el personaje, para Katniss y demás, es tener como una vida de adolescente, por así decirlo, con presiones y visión de adolescente. Por lo menos eso es lo que yo creo que es lo que hace que el young adult y por ende el new adult se le considere más juvenil desde un punto de vista de marketing contemporáneo. Yo creo que es una diferencia fundamental de tono. Que la mayoría de los escritores que escriban de ese tipo de novelas sean mujeres, sí es una regularidad estadística, pero yo diría no debería generar lo que en inglés se llama un blanket statement, es decir, una afirmación categórica 100% de que este es el caso, porque hay ejemplos. Y sobre todo son ejemplos históricos de que no es así. Y en segundo lugar, el tema de la fantasía romántica. Romance en fantasía. ¿Qué es diferente la fantasía romántica, o el romance de fantasía o el romance fantasía normal? Hay dos campos. Uno de los que dicen que es una novela de fantasía común y corriente en la cual hay romance o el romance es una parte central de la trama. O hay los que creen o creemos que en realidad es una novela romance o romance en el sentido contemporáneo del género, en un trasfondo fantástico. Y creo que mi conclusión va a ser muy parecida y va a ser 100% del tema tonal. ¿Por qué? Históricamente también tenemos esa idea, ¿no?, de que la fantasía clásica, y eso uno se pone a pensar en Conan el Bárbaro, obviamente las políticas sexuales de Conan el Bárbaro son muy de la época, o El Señor de los Anillos, donde el romance entre Aragorn y Arwen es de lo más puro y casto. Obviamente las novelas de fantasía históricamente vienen muy influidas por el tema del ideal caballeresco, de ensalzar a la dama y la dama es perfecta. Entonces, sí, lo que está completamente fuera de la historia clásica de fantasía es el tema del deseo femenino. No en 100% el tema de los roles y demás de género, porque en fantasías históricas, por ejemplo, estoy pensando en El Mundo Resplandeciente de Margaret Cavendish, una novela de fantasía del siglo XVII, en el cual hay mucha discusión sobre roles de género, pero obviamente eso no se traduce al hoy en día el género de romance. Y el género de romance es el género más explosivamente grande de la literatura de ficción en general. Y parece ser como si fuera una sorpresa 100% que ahora está encontrando temas de fantasía. Ya existía el romance paranormal. Ese podemos decir que es fantasía urbana con romance. Nadie lo llamó así, pero ahora que ya se está migrando a ambientaciones de fantasía más clásicas con dragones, entonces ya estamos poniendo el dedo en la llaga por ahí. Entonces esa es la parte importante, porque voy a concluir lo mismo, que es un tema fundamentalmente de tono, es decir, ¿cuál es el enfoque principal de la historia? Y vámonos de regreso a Alas de Sangre. Alas de Sangre sí hay un tema épico, hay un tema de asuntos, grandes asuntos de Estado. ¿Pero ustedes creen que ese es el foco de la novela? ¿Ustedes creen que el foco de la novela efectivamente es lo que le pasa al reino de Navarre? ¿O el foco de la novela es que Violet termine haciendo la bestia de dos espaldas con Xaden? Que para eso lo leen. O sea, vamos a ser honestos. ¿Ustedes creen que de veras lo importante, o al lector promedio que se siente influido o que se siente atraído por ese tipo de géneros, creen que lo que le importa verdaderamente es lo bélico? Yo no sé. O sea, ustedes denme la respuesta, pero no quiero ser categórico o quiero sembrar la duda, pero ¿ustedes qué creen? Yo la verdad, honestamente, yo creo que no. Entonces, que este tipo de género, con todas sus convenciones, es decir, que arrastre convenciones de género que no solemos ver en fantasía, y cuando digo género me refiero a género genre, no género gender, me refiero a género literario. Todo este tema de el enemigos amantes, o por lo menos el amigos amantes, o que buena parte de la trama de las interacciones sean incomunicación, o falta de comunicación, o ese tipo de cosas, eso sí es completamente nuevo y eso pertenece 100% a las convenciones del género de romance y no a las convenciones del género de fantasía. Al fin y al cabo, se siente muy
como trasfondo la fantasía. Y créanme, está bien. La fantasía son muchas cosas. La fantasía es enorme. Yo soy de los primeros que les dice que el realismo mágico es fantasía. Hay gustos para todos y al mismo tiempo no creamos de que esto es su propio género, es su propio subgénero y está bien. Pero al mismo tiempo no consideremos que eso sea como wow, ¿no? Yo soy de los que cree que tiene más de romance que de fantasía, por lo menos hasta que no veamos un foco más grande o más claro 100% en la experiencia humana, fuera de la experiencia amorosa y por el tema de los grandes asuntos de estado y situaciones filosóficas del tema. O sea, si soy exageradísimo comparando cuál es el enfoque de Alas de Sangre, además con el de los libros de Malaz, que es el triunfo y la tragedia de la experiencia humana y el devenir de civilizaciones y la masacre y por qué no nos podemos llevar bien, no es lo mismo que, ¿no? O sea, no es lo mismo que una relación amorosa. O sea, puede ser su mundo, tu mundo, pero no es el mundo. Entonces, esa es mi opinión. Espero que no haya sido muy arrebolada. Por eso publiqué un día tarde video, porque quería como hacer un poco mis ideas acerca de este punto. Y cuéntenme ustedes, ¿qué opinan del romantasy? ¿Creen que ustedes que es más romance que fantasía? ¿Lo consideran un subgénero válido de la fantasía? ¿A dónde creen que va el mercado? ¿Por qué creen que de repente se siente algo novedosísimo, algo completamente diferente? ¿O simple y sencillamente se están intersectando dos géneros que antes no solían intersectarse mucho? Entonces cuéntenme, nos estamos viendo en la próxima y muchísimas gracias.